En este vídeo vamos a repasar los principales ejercicios que nos vamos a encontrar de lo que es la parte de física moderna, de relatividad y física cuántica, que son temas que ya sabemos que pueden ser muy complicados, pero en este caso nos vamos a dejar de frivolidades, no va a haber gatos, no va a haber gemelos que van por el espacio, simplemente las fórmulas del examen. Y no son tantas. Sobre todo lo que es el tema de la teoría de la relatividad, vamos a encontrar puramente tres fórmulas. La primera que hay que saber claramente es la del factor gamma. El factor gamma, cuando la velocidad es muy pequeña, vale 1. Esta v es la velocidad a la que se mueve el observador. C, que es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es la velocidad de la luz. Y conforme nos vamos acercando a la velocidad de la luz, solo cuando estamos muy cerca de la velocidad de la luz, este gamma empieza a aumentar mucho y puede tomar cualquier valor. Se hace infinito, digamos, a la velocidad de la luz. Esta es la fórmula 1 partido de la raíz de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado. En algunos casos nos tocará despejar la v en función de la velocidad de la luz c. Nos quedará así. Bien, tengamos en cuenta también que esto significa, entre otras cosas, que si nos sale en algún problema, alguna velocidad que es mayor que esta, muy probablemente, esencialmente siempre, indicará que algo lo hemos hecho mal. Ahora, ¿vivíamos tan tranquilamente sin teoría de la relatividad? ¿Eso por qué es? Porque siempre que haya problemas donde la velocidad involucrada sea más o menos menor que 4 por 10 a la 7, esto es incluso un poquito más grande que un décimo de la velocidad de la luz, siempre que se cumpla este criterio, las predicciones no relativistas van a ser correctas con una precisión del segundo decimal. Y eso quiere decir que no nos vamos a liar. Simplemente vamos a usar las fórmulas de siempre, porque es mucho más complicado despejar en estas fórmulas que vamos a ver ahora, precisamente por este factor gamma. ¿Cómo se modifica? Esencialmente hay que saber que la masa, digamos que representando la inercia de un cuerpo, la capacidad que tiene de no ser desviado por una fuerza, viene multiplicada por este factor gamma. Ahora m0 es la masa en reposo, normalmente los datos que nos dan de una partícula, y conforme aumenta la velocidad, aumenta el factor gamma, aumenta la masa multiplicada por este factor gamma. Del mismo modo, multiplicando por v, tenemos lo que se llama el momento relativista, el momento lineal, que se conserva. Y en la energía, aquí sí que hay una excepción. Aquí la fórmula es radicalmente diferente. Aquí la fórmula es la masa en reposo por el factor gamma y por c al cuadrado. Y aquí cuando uno hace que gamma se vaya a 1, a bajas velocidades, gamma igual a 1, lo que se encuentra es que no encuentra la fórmula típica de la energía, que sería la energía cinética. Encuentra que la energía que tiene un cuerpo en reposo, por el hecho de existir, es su masa en reposo por c al cuadrado, esta que está aquí, la típica fórmula de Einstein. Y este factor gamma que aporta además, cuando v es pequeño, uno lo puede, digamos, expandir en serie y le queda la energía cinética de toda la vida de Dios y términos más complicados que estos ya no hay que sabérselos. O sea, fórmula relativista, esta de aquí. Si v es muy pequeño, v menor, digamos, o igual que 4 por 10 a la 7 metros por segundo, entonces esta energía total podemos decir que es más o menos la energía en reposo más la energía cinética de siempre. La energía en reposo será la masa en reposo por c al cuadrado más 1/2 de la masa por v al cuadrado. El caso de la luz es un caso especial porque los fotones no tienen masa, pero realmente se puede deducir que queda esta fórmula de aquí. No la hemos visto porque cuando ahora veamos mecánica cuántica, ahí esa fórmula es en cierto modo evidente, porque la energía de un fotón, más que expresarla así, siempre la vamos a expresar con la fórmula de Planck, h por la frecuencia, la constante de Planck por la frecuencia, o dicho de otro modo, h por la velocidad de la luz partido de la longitud de onda. Pero la longitud de onda
de Broglie como la de cualquier otra partícula, lo vamos a ver ahora es precisamente la constante de Planck partido por el momento lineal. Y cuando uno sustituye aquí h partido por p, le queda precisamente esta fórmula. O sea que siempre que nos digan la energía de un fotón, casi siempre la vamos a tener que expresar en términos de su frecuencia o de su longitud de onda. Bien. Entrando dentro del tema de física cuántica, se insiste mucho en el efecto fotoeléctrico. En primer lugar, en explicar qué es. El efecto fotoeléctrico es el que se produce cuando incide una luz de cierta frecuencia sobre un metal. La luz aporta energía y esa energía consigue arrancar electrones del metal, que se suelen llamar fotoelectrones. Ahora, esto, y esto es lo curioso, ocurre solo por encima de una frecuencia, que se llama, o sea, hay efecto fotoeléctrico únicamente por encima de una frecuencia que se llama la frecuencia umbral, o dicho de otra manera, cuando la longitud de onda es menor que una cierta longitud de onda umbral, independientemente de la intensidad de la luz. La intensidad de la luz, recordemos, en una onda, la energía, ¿a qué es igual? Es igual a la potencia por el tiempo, o sea que es igual, como pone aquí, a la intensidad de la luz por la superficie del metal. Cuanta más superficie tiene, más le llega, y por el tiempo. La potencia es intensidad por superficie. Y si la luz fuera realmente, si la tuviéramos que ver siempre en términos de ondas, simplemente habría que esperar un cierto tiempo, o hacer más grande la superficie del cátodo, o poner más intensidad de luz para que se reuniese más energía y se emitiesen más electrones. Lo que se observa no es eso. Lo que se observa es que se emiten electrones dependiendo de la frecuencia. Ahora, la intensidad sí que vamos a ver que para una misma frecuencia, si hay más intensidad, el número de fotones que se emiten es mayor. Pero la energía de estos va a ser exactamente la misma. Vamos a ver aquí la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Esto es lo que se observa. Fijémonos que aquí hay una especie de circuito. Podemos poner una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. A veces no se pone. Y los electrones pasan, cierran el circuito y hay una intensidad de corriente. La intensidad de corriente nos viene a decir el número de electrones que pasan. Y este potencial, fijémonos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ayudamos a los electrones a salir, o si es negativo, estamos frenando a los electrones haciéndoles más difícil que lleguen. Si los empezamos a frenar, llega un momento en que ninguno puede salir. Este valor del potencial se conoce como potencial de frenado y depende de la frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia, o sea, si la frecuencia crece, el valor del potencial de frenado, digamos en valor absoluto, también crece. Cuanta más, vamos a ver que la frecuencia tiene que ver con la energía que cogen los electrones y por eso cuesta más pararlos. Si este potencial de frenado, si lo vemos para dos intensidades de luz distintas, aquí esta curva de aquí tiene una intensidad de luz 2, digamos, que es mayor que la intensidad de luz 1, la de abajo, vemos que hay más número de electrones que se emiten en el caso de que, digámoslo así, el chorro de luz sea más grande, pero el potencial por debajo del cual ya no se emite ningún electrón solo depende de la frecuencia. Esto es que quiere decir que si usas una frecuencia menor que la que corresponde a este potencial de frenado, ya puedes estar horas y horas iluminando, no vas a conseguir que salga ningún fotoelectrón. Solución que dio Einstein a esto es decir que la luz está compuesta por fotones y cada uno tiene una energía que es proporcional a su frecuencia. Esta fórmula de aquí es importantísima, donde
la constante de proporcionalidad no es otra que la constante de Planck, este número tan pequeño que tiene unidades de julio por segundo. Veamos que, claro, la energía va en julios, la h con las unidades que tenga y la frecuencia va en segundos a la menos 1 en hercios. Cuando pasamos los segundos a la menos 1 al otro lado, nos queda julios por segundo. Y entonces él dice que por conservación de la energía, ¿a dónde se va esa energía del metal? Pues se va por una parte en lo que cuesta arrancarle el electrón al metal. Hay que ionizar ese electrón, eso se llama trabajo de extracción o también se puede llamar función de trabajo y depende únicamente del metal. Es una constante del metal. Si hay un potencial, pues claro, esa variación de energía potencial que tiene el electrón también depende de la energía que le llega. O sea, la energía se invierte en arrancar el electrón del metal, darle energía potencial y darle, claro, energía cinética. Ahora, hay dos casos importantes. Uno es, lo vamos a poner aquí, cuando el potencial llega a un momento en que impide ya que pasen más electrones. O sea, los conseguimos frenar. ¿Esto cuándo se da? Esto se llama potencial del frenado y es cuando la energía de los electrones ya no pueden salir el cero. Si lo miramos en esta fórmula, eso indica que h por nu, o si alguien lo quiere poner también, es h por c partido de la longitud de onda, es igual a ¿qué? Al trabajo más la carga del electrón, digamos en valor absoluto, por el potencial de frenado, porque no hay energía cinética. O sea que el potencial de frenado lo podemos sacar de esta expresión de aquí. En otros casos, nos preguntan por la energía cinética máxima de los electrones. Si no nos dicen nada de potencial, significa que no ponemos ni potencial a favor ni en contra, y entonces simplemente lo que tenemos es que la energía del fotón es la función de trabajo más la energía cinética máxima. ¿Por qué se llama máxima? Porque el trabajo en realidad es la energía mínima para arrancarle el electrón al átomo, pero a veces se puede quedar con más. Aquí hay un valor importante que es lo que se llama la frecuencia umbral. Cuando no van a salir ya electrones, si no los ayudamos con ningún potencial y hacemos la energía cinética que sea cero, en ese caso que tenemos que la frecuencia a la que ocurre esto se llama frecuencia umbral. Y esta sería la fórmula. H por la frecuencia umbral es igual a la función de trabajo, o en términos de la longitud de onda umbral, tendríamos la fórmula escrita así. Todas estas fórmulas se deducen de aquí, pero va bien tenerlas, digamos, escritas aparte. ¿Cuándo se produce efecto fotoeléctrico? Recordémoslo, siempre que la frecuencia esté por encima de la umbral o la longitud de onda esté por debajo de la umbral. Algo importante es que normalmente la energía de los fotoelectrones, como muchas cosas en física de partículas, se da en electronvoltios. ¿Un electronvoltio a qué es igual? Es igual a 1,6 por 10 a la menos 19, que este número no hay que saberlo de memoria, es simplemente la carga del electrón julio. Que nos lo dan, a veces pueden usar kiloelectronvoltios, o sea, 10 a la 3 electronvoltios, pueden usar megaelectronvoltios, que sería 10 a la 6, o también es típico gigaelectronvoltios, 10 a la 9 electronvoltios. Última apreciación. Esto de aquí, cuando uno coge y quita el potencial, digamos, ya no me preocupo del potencial, ¿qué es lo que tiene? Tiene la ecuación de una recta. Si uno aquí despeja la energía cinética en esta fórmula, quitando el potencial, ¿qué le queda? Le queda que la energía cinética es igual a h por nu menos w. Esta h, ¿qué es? Cuando represento la energía cinética en función de la frecuencia, esta h es la pendiente. Es una recta, me tienes ahí una recta, y esta w es la ordenada en el origen, menos w. Esto de aquí vale
W. O sea que ¿dónde corta con el eje? Cuando la energía cinética sea 0, y 0 es igual a h por nu menos W, despejo la frecuencia umbral, que me queda W partido de h, que no es sino esta fórmula de aquí. Bien. Dicho esto, ahí tenemos la última fórmula que necesitamos es la longitud de onda de Broglie. Recordemos que en física cuántica cualquier partícula se comporta como si tuviera una longitud de onda asociada. Ya lo hemos dicho antes, esa longitud de onda de Broglie es igual a la constante del Planck partido por su momento lineal. Si podemos aplicar, que se da casi todas las veces, la aproximación no relativista, eso significa h partido de m por v. Si no hay más, si no nos queda otra que aplicar la fórmula relativista, entonces tendremos h partido de m por v por gamma. Aprovecho aquí para incidir en una fórmula en la que no he insistido antes. He insistido en la energía total, pero ¿y la energía cinética? La energía cinética está aquí abajo, es la energía total menos la energía en reposo, y la fórmula que tiene es m0 por c cuadrado por el factor gamma menos 1. Siempre que las velocidades sean muy grandes y nos pidan la energía cinética, esta es la fórmula que debemos usar. Si estamos por debajo de estas velocidades, vale perfectamente un medio de m por v cuadrado de toda la vida.